Sara, entonces, eh, bueno, el primer ejercicio que vamos a trabajar hoy día va a ser el que vamos a anotar ahora en pantalla, que sería, me dice CAF, la función definida por f de x igual a la integral de x hasta 2x de t sobre t a la cuarta más t cuadrado más 2 en raíz, ¿ya? Me piden primero, tengo que demostrar que f es impar y en el punto 2 me piden encontrar los límites, o sea, encontrar los intervalos donde, bueno, de crecimiento y de crecimiento, ¿sí? Eso es lo que nos piden ahora en un comienzo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Primero, me piden demostrar que la función es impar. Cuando una función es impar, entonces, impar, eso significa que tengo que estudiar la función en menos x y me tiene que dar menos f de x, ¿ya? Esa es la condición para estudiar que la simetría de una función sea impar, ¿ya? Entonces, si yo tengo que f de x es igual a la integral de x hasta 2x de dt sobre t a la cuarta más t al cuadrado más 2, entonces, si yo evalúo en menos x, lo que ocurre es que la variable x está aquí en los límites de integración. Entonces esto va a ser menos x hasta menos 2x en dt sobre la raíz cuadrada de t a la cuarta más t cuadrado más 2. ¿Sí? Ahí tenemos eso. Entonces, ¿qué podríamos hacer ahora? ¿Qué se le ocurre? Eh, Evaluar. Evaluar, pero para evaluar tendríamos que calcular la integral. ¿Sí? Y no podemos calcular la integral. ¿Ya? Ahora, Mm. notemos que, a ver, aquí me dijeron algo. Dice ver los límites de integración. Claro, algo está pasando acá con los límites de integración y notemos que ambos son negativos, ¿sí? Entonces, y notemos que la variable de integración de mi integral es la t, porque es de t. Entonces, si yo cambiara mi variable de integración t por una variable que sea negativa, esto implicaría que yo voy a tener mi dt igual a menos du, ¿sí? Por lo tanto, yo podría hacer que mi f de menos x ahora fuera la integral de dt, que ahora sería menos du, sobre la raíz, este menos queda afuera, pero notemos que ahora hicimos este cambio de variable. Al ser un cambio de variable negativo, entonces mis límites de integración, estoy como integrando al lado contrario, ¿ya? Y al integrar al lado contrario, entonces mis variables de integración cambian a su valor positivo, ¿ya? Que es como cuando nosotros dábamos vuelta a los límites de integración, ya, es lo mismo al poner un menos afuera. Y ese menos viene del cambio de variable, ¿ok? Disculpa, ¿y las variables t no se cambian? Las variables se cambian.
Tengo que cambiar la T. Lo olvidé. Sería menos du sobre, en este caso, t me quedaría como menos u elevado a la cuarta. Sería u a la cuarta solamente. Después t cuadrado sería más u cuadrado y este 2 no, no pasa nada. ¿Sí? Y acá sería menos la integral de x a 2x de du sobre eso. ¿Ya? Y notemos que esto de acá es la función f de x. ¿Sí? Está cambiada por u, pero al ser la variable u, y, o sea, por ejemplo, acá la variable era t y era t a la cuarta, y acá la variable u y u a la cuarta. Es básicamente lo mismo. ¿Ya? Por lo tanto, la función evaluada en menos x nos da menos f de x, entonces eso implica que f es impar. ¿Ya? Eso. ¿Bien? ¿Alguna consulta hasta acá? Ya, creo que no. Para analizar los intervalos de crecimiento y decrecimiento, ¿alguien recuerda cómo teníamos que hacerlo? Para analizar los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Con la primera derivada. Perfecto, con el criterio de la primera derivada. Por lo tanto, nosotros tenemos que tomar mi función eh, x hasta 2x de t sobre t a la cuarta más t cuadrado más 2. Y hay que derivar. ¿Ya? Para ahorrar un poquito de simbología, vamos a hacer al tiro el f de x de esa forma. ¿Ya? ¿Cómo me quedaría esta derivada? ¿Cómo podemos hacer la derivada? Claro, teorema fundamental del cálculo parte uno. Pero lo que estoy preguntando es cómo podemos derivar esto. Esa es mi pregunta. ¿Cómo se deriva esto? ¿Mm? ¿Cómo derivamos esto, la integral? Ya. Notemos que vamos a integrar respecto, por ejemplo, podemos separar, antes de que derive, podemos separar la integral de x hasta a de dt y luego hacer la integral desde a hasta 2x. ¿Sí? Notemos que para poder integrar, acá tenemos que a pertenece a los números reales, ya que va a ser un número que va a estar entre x y 2x, ¿ya? Así que eso es, está bien. Entonces, necesitamos tener la variable arriba. Por lo tanto, esto tiene que ser menos eh, menos la integral de a hasta x de dt sobre t a la cuarta más t cuadrado más 2. ¿Sí? Y esto es más la integral de ax de dt sobre t a la cuarta, t cuadrado más 2 en raíz. ¿Bien? ¿Estamos bien hasta acá o no? Sí, Ya, perfecto. Entonces, notemos que ahora puedo derivar. Acá la derivada de esto me va a quedar como menos.
uno sobre x a la cuarta más x cuadrado más 2. Y la derivada de acá me va a quedar como más uno sobre eh, 1 sobre... ay, aquí hay un 2x. Este de acá es un 2x. Ya, me va a quedar como 2x a la cuarta más 2x al cuadrado más 2 por 2 por el numerito de acá arriba. Tengo que, acá hago como un cambio de variable por u y después hago por la derivada de lo de adentro. Aquí esta u sería 2x y la derivada de u sería 2. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Perfecto. Entonces, tenemos esto de acá y bueno, esto lo podemos juntar un poco. Y para juntarlo tendríamos que básicamente multiplicar. Y esto me quedaría como, eh, podríamos pasar multiplicando esto de acá. Por ejemplo, me quedaría como la raíz de x a la cuarta más 2x a la cuarta por x cuadrado más 2. Acá me quedaría menos la raíz de esto de acá adentro. Y acá abajo me va a quedar esto de acá. Sea la multiplicación de las dos raíces. Eso. ¿Sí? ¿Alguna consulta hasta acá? Ahora, como tenemos una expresión arriba y acá abajo ya tenemos un producto y arriba tenemos dos expresiones separadas por una resta, podemos racionalizar. ¿Cómo vamos a racionalizar? Por el conjugado de lo de arriba. A la cuarta más 2x al cuadrado más 2 sobre lo mismo. 2 por x al cuadrado más, o sea que la cuarta más x al cuadrado más 2. Así. ¿Sí? Entonces, notemos que voy a tener que mi derivada ahora, al tener este término acá, me va a quedar en un 4 por raíz raíz. Esto me va a quedar en un x a la cuarta más x al cuadrado más 2 menos por más menos. Y esto de acá es lo mismo que tengo adentro. Entonces, acá me va a quedar en un 2 x a la cuarta más 2x al cuadrado más 2. Y acá abajo va a estar multiplicado por todo esto de acá abajo. Entonces sería x a la cuarta más x al cuadrado más 2 por 2x a la cuarta más 2x al cuadrado más 2. Y esto a su vez va a estar multiplicado por todo ese gran paréntesis de la racionalización. ¿Sí? Eso.
¿Ya? ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Alguna consulta hasta acá que podamos solucionar al tiro? Ya, veo que no. Entonces, si al denominador le vamos a llamar alfa, ya por un tema de que ya está muy grande esa expresión. Acá arriba tenemos 4x a la cuarta más 4x cuadrado más 8 menos. Esto de acá sería 2 por 2 son 4, 4 por 2 son 8, son 16x a la cuarta. Acá tendríamos 4x al cuadrado menos 4x cuadrado. Y aquí tendríamos menos 2. Y un alfa que va a ser todo ese término del denominador. Entonces acá me queda simplemente menos 12x a la cuarta. Estos x cuadrados se me cancelan y eso me queda más 6 sobre alfa. O sea que todo esto es 6, por decir así, 6 por uno menos 2x a la cuarta sobre este gran término alfa que está acá abajito. ¿Ya? Y necesito yo trabajar, eh, o sea, ver lo que ocurre acá porque ahora puedo estudiar los intervalos, ¿cierto? Consulta. ¿Cómo va a ser lo de acá abajo si tengo puras raíces? Puras raíces. ¿Existirá la posibilidad de que esto sea negativo si tengo puras raíces abajo? No, No, ¿cierto? Porque esto de acá es positivo, positivo, positivo y positivo. O sea, producto de positivos, todo positivo. Por lo tanto, notemos que voy a tener 6 por uno menos 2x a la cuarta sobre alfa. ¿Y qué es lo que va a pasar? La función es creciente en el intervalo donde la derivada sea mayor a cero, ¿cierto? O sea, que uno menos 12x a la cuarta por 6 sobre alfa tiene que ser mayor a cero. Si alfa, que era toda esta parte de abajo, estas raíces, es positiva, entonces al ser positivo puede pasar multiplicando al alfa, al cero. O sea, sería 6 por uno menos 2x a la cuarta mayor a cero. Este 6 como es positivo, puede pasar dividiendo. Y eso implica que me queda solamente esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer acá? ¿A quién se le ocurre alguna idea? ¿Cómo puedo solucionar esta inecuación? Porque acá tengo una inecuación, esto ya es cálculo uno. ¿Qué podría hacer? sumar 2x cuadrado, digo a la cuarta. Pero eso sería como moverlo de un lado para el otro. Claro, Ya, o sea, como hacer esto. ¿Sí? claro, y ahí se despeja ahí. Ya. Bien, podemos hacer eso. ¿Qué otra idea se les podría ocurrir? Podríamos pasar, ya hagamos la idea que dijo el compañero. Podríamos decir un medio mayor a x a la cuarta. Podríamos aplicar la raíz cuarta, y al ser una raíz con exponente positivo, entonces esto me va a quedar como, eh, me va a quedar como x en valor absoluto de un medio de la raíz cuarta. ¿Ya? Y esto de acá notemos que es como que x es menor a la raíz cuarta. Y existe una propiedad de valor absoluto que dice que a menor a b, y eso implica que sea menos b, a y b, de esa manera. Entonces mi x se encuentra
entre la raíz cuarta de un medio y menos la raíz cuarta de un medio. ¿Sí? Entonces, f es creciente en x que pertenece al intervalo que va desde. Bueno, notemos que acá podemos hacer lo siguiente, pues podríamos hacer menos 1 sobre la raíz cuarta de la raíz de 2. Esto sería 1 sobre la raíz cuarta de la raíz de, o sea, la raíz cuarta de 2. Y acá podemos racionalizar nuevamente, me quedaría como menos la raíz cuarta de 2 elevado a 3. Y acá abajo me quedaría solamente el 2. El 2. ¿Ya? O es lo mismo que yo diga la raíz cuarta de 8 sobre 2 entre la raíz cuarta de 8 sobre 2. Por lo tanto, la función es creciente en el intervalo que va desde menos la raíz cuarta de 8 sobre 2 hasta la raíz cuarta de 8 sobre 2. Si la función es creciente acá, entonces va a ser decreciente en el otro intervalo. En x que pertenece entonces desde menos infinito hasta menos la raíz cuarta de 8 sobre 2 unida con el intervalo que va desde la raíz cuarta de 8 sobre 2 hasta el infinito positivo. Entonces acá tengo mi intervalo creciente y mi intervalo decreciente. ¿Sí? ¿Alguna consulta, chicos? ¿Chicas? ¿O se entiende? Sí, no. Si hay algo que no entienden, díganme al tiro. Yo tengo una consulta, es que, o sea, cuando dije el método para buscar la solución, eh, tú estás ahí buscando como otro método, ¿o no? Como de... Tú me dijiste que tirar sumar el 2x, po, ¿o no? Claro. Ya, pues, eso es lo mismo que cambiarlo por el otro lado. Ah, sí, pero esperaba ahí que otro te dijera como otro camino. ¿Te sabía otro camino o solo ese el que dije yo? No, po, otro camino hubiera sido como haber hecho esto, po, 1 menos 2x a la cuarta y haber Sí. encontrado una suma por su diferencia, po. Podría haber sido 1 más raíz de 2 x cuadrado y 1 menos la raíz de 2 de x cuadrado. Y ahí Ah, hubiéramos tenido que haber sacado puntos críticos. Por ejemplo, esto de acá, el primer paréntesis es siempre positivo, porque tenemos una función cuadrática con coeficiente cuadrático raíz de 2 es un número mayor a 1 positivo, ujú. desplazado en una unidad. Entonces esto siempre es mayor a 0. Entonces ese caso se descarta. Y me hubiera quedado solamente el caso 1 menos raíz de 2 menos raíz de 2 por x cuadrado mayor a 0. Y eso era 1 más la raíz cuarta de 2 por x y 1 menos la raíz cuarta de 2 por x mayor a 0. Y ahí hubiéramos llegado a los mismos resultados de abajo, Ah, ya, claro, ya sí entendí. ¿sí? Como suma por su diferencia. Pero eso, ¿sí? Eso.
¿Alguna otra consulta? Pues si se fijan acá, este uno era el mismo que me quedó acá arriba y acá arriba. Y este raíz cuarta de 2 es el que me queda abajo. Y este menos y este más vienen cambiados por los signos. Así que ahí tienen otra forma de hacerlo. ¿Ya? Eso. ¿Vemos otro? ¿O hay alguna consulta? ¿No? Ya, vamos a continuar. Ya, nuestro segundo ejercicio dice lo siguiente. Dice, se definen para x mayor a cero las funciones g de x es igual a la integral de uno hasta uno sobre x de dt en uno más t cuadrado. Y también se define la función h de x, como la función que va de x hasta uno de dt de uno más t cuadrado. Me piden que debo determinar a, demostrar, que la derivada de x, la derivada de la función g de x, es igual a la derivada de la función h de x. También debo demostrar que justifique, dice, que g de x es igual a h de x para todo x mayor a cero. Y eso por ahora en este ejercicio. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Qué tenemos que hacer primero? ¿Qué se le ocurre? Tendríamos que derivar, ¿cierto? Entonces, si tengo g de x, implica que la derivada de g de x sería derivar respecto de x la integral que está acá. ¿Sí? Ahora, ¿cómo derivo esta integral? Sería uno sobre uno más uno sobre x al cuadrado por la derivada de uno sobre x. ¿Sí? Esto sería uno sobre uno dividido en x cuadrado por menos uno sobre x cuadrado. Esa es la derivada de la función de arriba. ¿Ya? Ahora, si nosotros trabajamos esto un poquitito, me quedaría como uno sobre x cuadrado más uno sobre x cuadrado. Y esto va a estar por... Acá arriba me va a quedar el x cuadrado. Acá abajo me queda x cuadrado más uno por menos uno sobre x cuadrado. Espero puedan ver. Este x cuadrado se cancela con ese x cuadrado de ahí. Y acá me quedaría como menos uno sobre x cuadrado más uno. ¿Bien? ¿Bien o no? Sí, sí, sí. Ya. Entonces, tenemos la función h de x. Y esto implica que vamos a encontrar la derivada de h de x. O sea, eso sería derivar respecto de x la integral que va de x hasta uno de t de uno más t cuadrado. Notemos que acá tengo la variable en el límite inferior de la integral, entonces no lo puedo tener ahí. Necesito estar arriba. Entonces, para pasarlo para arriba, tengo que
multiplicar por menos uno y esto 1 baja y el x sube. ¿Sí? Y esto sería menos, y esta derivada nos quedaría como menos eh, 1 sobre 1 más x cuadrado. ¿Ya? Entonces, notemos que esto implica que tengo que mi g de x es igual a mi h de x porque tengo menos 1 más x cuadrado, y este de acá es menos 1 sobre x cuadrado más 1. Por lo tanto, se comprueba, o sea, queda esto demostrado, ¿sí? Ahora me dicen que tengo que justificar que ahora g de x es igual a h de x. No la función, no las derivadas, sino que la función sin derivar, la función original. Entonces, después me dicen que tengo que hacer que g de x es igual a h de x, justificarlo. Pero nosotros sabemos que g' de x es igual a h' de x. Si yo integro esto, me va a quedar como g de x es igual a h de x más una constante. ¿Sí? Eso. Entonces, necesito yo poder determinar el valor de esa constante, porque es una integral indefinida. ¿Qué puedo hacer yo aquí para poder analizar un poco mi expresión? ¿Se le ocurre? Notemos que yo tengo que, si yo por ejemplo tengo g de x igual h de x más c, y no sé, supongamos que yo evalúo en 1, ¿ya? Voy a tener g de 1 es igual a h de 1 más c, ¿cierto? Entonces yo necesito saber cuánto vale la función g evaluada en 1, que sería entonces g de x es igual a 1 hasta 1 sobre x de dt. Entonces, si yo evalúo la función g en 1, voy a tener la integral de 1 a 1 en dt sobre 1 más t cuadrado. ¿Cuánto vale esta integral? Cero. Bien. Y ahora puedo hacer lo mismo porque necesito mi g de x, pero evaluado en 1. Mi h de x, perdón, que sería la integral de x a 1 de dt sobre 1 más t cuadrado. Acá entonces sería que h1 es igual a la integral de 1 a 1 y también vale 0. Por lo tanto, esto tengo 0 es igual a 0 más c. O sea, está clarísimo que mi constante vale 0. Por lo tanto, como c igual a 0, entonces g de x igual a h de x con x mayor a 0. ¿Y x mayor a 0 por qué? Porque viene del enunciado. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta. ¿No? Ya. Vamos a avanzar entonces. Tengo el problema 3. El problema 3 me dice que tengo una función que va de los reales hasta el intervalo 0 al infinito. Dos veces diferenciable en R, y el máximo de la función, o sea, el máximo de la función, tal que la función está evaluada para x que pertenecen a los reales, es igual a la función evaluada en 1.
O sea, aquí está el pic de la función, ¿ya? Y tengo una función g que va de R a R y está definida por lo siguiente. Tengo que la función g de x es una función definida por partes, tal que voy a tener que en el denominador, o sea, en el numerador de la primera parte de mi función por trozos, tengo que la integral de 1 a x cuadrado de f de t en dt sobre la integral de 1 a x de f de t en dt, eh, o sea, gx se comportará así si es que x es distinto de 1 y se comportará como una a si x es igual a 1, ¿ya? Y me dicen que debo demostrar que g es continua en R excepto el 1. También debo determinar el valor de A para que G sea continua, para que G sea continua en X igual a 1. Y el valor de C es que tengo, o sea, la pregunta C es que tengo que calcular la derivada de G evaluada en una por definición. ¿Sí? Eso. ¿Alguna, hay algo, o sea, ¿se les ocurre alguna forma en la cual podamos trabajar el ejercicio? Chicos, con límites, ya sí, con límites es una. Pero si bien recuerdo, en la ayudantía pasada lo hicimos por límites, ahora lo vamos a hacer por hipótesis, ¿ya? O sea, vamos a considerar una hipótesis, la cual va a ser que f es continua en R, o sea, suponiendo que la función sea continua en todos los números reales. Eso implica entonces que la función va a ser integrable, o sea, f integrable en los intervalos de la integral que tenemos vista ahí, po, de 1 a x y eh, de 1 a x cuadrado, ¿sí? Para todo x que pertenece a los números reales. Esa es mi hipótesis, que ahora tengo que buscar la forma de probarla, ¿ya? O sea, que la función es continua en R implica que también sea la función integrable en el intervalo de integración de la función del denominador y del numerador, ¿ya? Entonces, como ya tengo eso, vamos a decir que por el teorema fundamental del cálculo, tenemos también que el teorema fundamental del cálculo me dice que la función va a ser derivable si es que es una función continua o presenta algún número finito de discontinuidades en su dominio, ¿ya? Entonces, podemos decir que por el teorema fundamental del cálculo, también la integral de 1 a x cuadrado de f de t en dt, suponiendo que al menos tiene finitas, finitas discontinuidades de punto de salto, estas integrales también serán continuas.
¿sí? Eso. Además, notemos que mi función, notemos que esto es una salvedad, me dicen que mi función va de R hasta cero. Va de R hasta de cero a los números reales positivos. Me dice algo del comportamiento de la función, me dice si la función es negativa, es positiva, es par, impar, ¿me dice alguna información eso? Chicos, que la función vaya de los números reales hasta el conjunto abierto de cero al infinito positivo. ¿Me dice algo del comportamiento de mi función? Claro que es creciente. Que es creciente. Bien, que es creciente o que al menos es positiva. Porque si tengo los valores de i, mi función toma de aquí para arriba. ¿Sí? Entonces está como por ahí, andando. ¿Ya? Como que se encuentra por esas partes. ¿Sí? Entonces, tenemos nosotros que mi función f de x es mayor a cero para todo x que pertenezca a los números reales. Y notemos que mi f de x, al ser mayor a cero, mi intervalo de integración de cualquiera de las dos, por ejemplo, de la integral que va de 1 hasta x de f de t en dt, también va a ser mayor a cero, por el hecho de que mi x es mayor a cero. ¿Ya? No voy a estar integrando números negativos y como mi función es positiva, también mi función es positiva, entonces el valor de la función o el área bajo la curva de la función que va a barrer es positiva, ¿ya? Para todo x distinto de uno, porque aquí está definida solamente eso, ¿ya? Por lo tanto, habiendo hecho todo ese análisis, podemos decir que la integral de uno hasta x cuadrado de f de t en dt sobre la integral de 1 a x de f de t, o sea, si tenemos, existe el álgebra de funciones continuas, ¿ya? Que me dice que si la función alfa y beta ambas son continuas, entonces esto es continuo, ¿ya? Por álgebra de funciones continuas. Por lo tanto, si lo de arriba es continuo y lo de abajo es continuo, entonces esto es continuo en los reales, excepto el uno, ¿sí? Por lo tanto, mi g indica que g de x es continua en x distinto de uno, ¿sí? O sea, ahí tengo una discontinuidad porque hay un cambio de comportamiento. ¿Se entiende? Y ahí pudimos probar la hipótesis que era lo que queríamos probar, pues, probando que las funciones fueran positivas. Al ser positivas, entonces implica que mi función es mayor a cero para un distinto punto, y como tengo que la función va de un número a una variable dentro del intervalo que también es positiva, entonces mi función es continua, y como tengo por el álgebra de funciones continuas, entonces la razón entre las dos expresiones es también continua, ¿sí? Y ahí se prueba mi hipótesis de arriba. ¿Se entiende? Perfecto. Sí se entiende. Ya. Ahora debemos determinar el valor de a para que la función g sea continua en x igual a 1. Entonces, dice, tengo que determinar a. ¿Cómo determino a? O sea, para que la función sea continua en x igual a
notemos que debe ocurrir que el límite de la función g de x cuando me acerco a uno tiene que ser igual a la función evaluada en uno y igual a la función, bueno, la función evaluada en uno es a, ¿sí? Porque si yo evalúo g en uno me da a. Por eso que tiene que ser igual a la función, perdón. Entonces esto implica que simplemente el límite de x cuando tiende a uno de g de x es uno. Es a, perdón, perdón. ¿Ya? Por lo tanto, yo debería estudiar ahora entonces el límite de mi función cuando tiende a uno de g de x. Cuando no es uno, porque notemos que cuando estudiamos el límite cuando se acerca a uno, no cuando vale uno. Entonces tendríamos que estudiar el límite de toda esa expresión que está arriba. O sea, sería el límite de la integral de 1x cuadrado de f de t en dt sobre 1x de f de t en dt. Notemos que si yo evalúo en uno, aquí es 1 a 1, acá me da 0, y acá 1 hacia 1, 0. Entonces no se puede. ¿Qué tenemos que hacer entonces para poder derivar? Si se me indetermina. ¿Cómo puedo calcular este límite ya que se me indetermina? Derivar. ¿Y eso cómo se llama? Aplicar L'Hopital. LH, bien. Entonces, si aplicamos L'Hopital, tendríamos nosotros el límite de x cuando tiende a uno de la derivada de lo de acá arriba, que sería entonces f de x cuadrado por 2x. Y la derivada de lo de acá abajo me quedaría como f de x. ¿Sí? Si evaluamos en uno acá me va a quedar, bueno, aquí no se me determinaría ya. Me quedaría como f evaluado en uno al cuadrado por 2 sobre f evaluado en uno. Esto me quedaría como f evaluado en uno por 2 sobre la función f evaluado en uno. Acá ese f evaluado en uno es un número que va a ser el mismo de abajo, por lo tanto el límite de la función en el punto vale 2. ¿Sí? Eso. Entonces, como yo necesitaba que para que la función fuera continua en x igual a a, tenía que hacer yo que el límite de x cuando tiende a 1 de g de x fuera igual a a. Esto implica que como este límite me dio 2, entonces a vale 2. ¿Ya? Ya a su vez, g de 1 vale 2. O sea, matamos dos pájaros de un tiro. F de 1 no sabemos el número, el valor todavía, pero el g de 1, g valor en 1 vale 2 y es igual al valor de a. ¿Ya? ¿Consultas? Sí, no. Ya, perfecto. Entonces, la pregunta C me pide calcular la derivada de g de, la derivada de g evaluada en una, pero por definición. Notemos que nosotros sabemos, o al menos deberíamos recordar, que la derivada de una función por definición es el límite de h cuando tiende a cero de la función evaluada en x más h menos la función evaluada en x sobre h. ¿Ya? Esto implica que si yo quiero calcular la derivada de g de x evaluada en uno, tendría que calcular entonces el límite de h cuando tiende a uno
de g de h menos g de uno menos g de uno sobre h. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, es una consulta ahí en... Ah, no, espera, no, un momento. Ya. Ya, tenemos esta forma de hacer la derivada o tenemos la otra que me dice que de f en dx va a ser igual al límite de yo acercarme al valor en el cual quiero calcular. Por ejemplo, x igual a de la función menos g de a sobre x menos a. ¿Ya? En lo personal me gusta más la segunda forma porque es más fácil de aprendérsela, que es g de x menos g de a sobre x menos a. ¿Ya? O sea, es la función evaluada en x menos a y abajo lo mismo. Entonces vamos a usar esa fórmula mejor, porque le estaba confundiendo ahí. Entonces sería el límite de x ahí, cuando tiende a uno de la función g de x menos g de uno sobre x menos uno. Entonces sería el límite de x cuando tiende a uno de la expresión grandota sería f de t en dt sobre uno así. Y acá abajo sería x menos uno. Entonces esto me quedaría como el límite de x menos uno. Acá sería uno a x cuadrado de f de t en dt menos la integral de uno a x de f de t. Esto va a estar dividido por la misma sobre x menos uno y esto va a estar dividido en 1. Entonces, el límite de x cuando tiende a uno, esto me queda... perdón, ¿por qué le puse un 2? O sea, un 1 si es un 2. Si es menos g de uno y eso vale 2. Entonces, me quedaría multiplicada por 2 esa expresión. ¿Sí? Entonces, acá arriba sería 1 a x cuadrado de f de t en dt menos 2 por la integral de 1 a x de f de t en dt sobre x menos uno por la integral de 1 a x de f de t en dt. ¿Sí? Y ahora notemos que si yo evalúo el uno al tiro, aquí me da cero y acá me da cero menos cero muy cero todo, ¿ya? Entonces necesito aplicar L'Hopital. Entonces sería esto de acá, sería la función, bueno, sería 2x por la función evaluada en x cuadrado menos 2 por f de x dividido en, acá tengo un producto, entonces sería la derivada de lo primero, que la derivada de esto es uno por eso de ahí, que sería 1 a x de f de t en dt más x menos uno, o sea, lo primero sin derivar por esto derivado, que sería por f de x.
¿sí? Y ahora tenemos que ver la evaluación. Acá me quedaría 2 f de uno menos 2 f de uno 0. Y acá me quedaría 0 más 0. O sea, se vuelve indeterminado. O sea, tengo que volver a aplicar el hospital. ¿Ya? Eso, entonces acá tendría yo la derivada de 2x, me quedaría 2 por la segunda cosa sin derivar, más 2x por esto derivado que eh, sería 2, no sería más 4x cuadrado por f de x por la derivada de eso, ¿ya? Y acá me quedaría menos 2 f' de x, ¿sí? Bueno, y acá abajo, esta integral de aquí me quedaría como f de x sola, más esto de acá, el x menos uno por f de x, sería la derivada de eso es uno, o sea, sería más f de x. Luego sería más x menos uno por f' de x. ¿Sí? Entonces, acá podemos evaluar. Me quedaría, el límite se nos va. Sería 2 por f de uno más 4 por f' de uno menos 2 por f' de uno sobre f de uno, 2f de uno porque f de x más f de x. Acá me quedaría más cero, ¿sí? Entonces, bueno, notemos que f' de uno sería evaluar la derivada de f. Luego aquí podemos hacer 2f de uno más 2f' de uno sobre 2f de uno, ¿ya? Y esto me va a dar, esto vale cero y esto sería uno, ¿sí? Entonces, tenemos que la derivada de g, la derivada de g evaluada en uno me da uno, ¿ya? Eso. No sé si tienen alguna consulta o no, chicos.